Buen día, estudiantes de grado décimo. A continuación, una explicación acerca de la guía número 7 sobre movimiento parabólico y movimiento de proyectiles. Entonces, vamos a hacer un estudio así muy rápido como explicación con uno que otro ejemplo y vamos a arrancar. Entonces, primero que todo, vamos a hacer algunas simulaciones, pero antes de eso, quiero explicarles un poco los lanzamientos. Si nosotros lanzamos un objeto, ¿cierto? Con una velocidad inicial, ¿cierto? La misma velocidad inicial, pero vamos a variar sus ángulos, nos damos cuenta que el objeto lanzado con un ángulo de 15 grados con respecto a la horizontal va a caer en este punto. Y que si lanzamos uno a 75 grados, va a caer en la misma parte. Lo mismo pasa con el ángulo de 30, lanzamos un objeto con un ángulo de 30, cae acá, y luego con uno de 60 y cae en el mismo punto. Por lo tanto, pues podemos ver que coinciden 60 más 30, 90 y 15 más 75, 90. Para eso, pues vamos a hacer una simulación para explicar un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a simular con un problema, con un simulador que tenemos, y es que vamos a lanzar el primer objeto a 25 grados. Y observamos que cayó en ese lugar, ¿listo? Manejamos la misma velocidad inicial. Luego, 25 más 65 me suman 90 grados, ¿cierto? O sea que tendría que caer en el mismo lado. Vamos a probar si sí es cierto. Exacto, forma una parábola y va a caer en el mismo lado. O sea que si yo coloco el ángulo de 35 grados por acá, hago un lanzamiento, voy a saber que el cuerpo cae ahí, y si quiero que caiga en el mismo punto, pues tengo que lanzar uno de 55 grados a 55 grados, ¿cierto? Cae en el mismo punto. Pero si yo lanzo uno con un ángulo de 45 grados por acá, estoy obteniendo el mayor alcance horizontal. ¿Sí nos damos cuenta? Mayor alcance. O sea que para que caiga en el mismo lado, con diferentes ángulos, los dos ángulos tienen que sumar 90 grados. ¿Listo? Entonces ya volvemos a nuestra explicación general y decimos lo siguiente. Entonces arrancamos con un ejercicio. Bueno, nosotros tenemos que lanzar un proyectil, ¿sí? Con una velocidad inicial, en este caso de 20 metros por segundo, y con un ángulo de 60 grados. Esta vez vamos a explicar esto de forma diferente. No vamos a hacer las formulitas, sino vamos a pasar a aplicarlas y luego las explicamos como para que tengamos una idea mejor del tema. Entonces, aquí tenemos el 60 grados, ¿cierto? Con el que se lanzó velocidad inicial de 20 metros. Y nos van a decir lo siguiente, que calculemos el tiempo que se demora el proyectil en el aire, ¿de acuerdo? Estamos trabajando sin la fricción del aire, ¿listo? Entonces, el tiempo de vuelo depende de la velocidad inicial, ¿cierto? Y del ángulo con el que se lanza. Y sabemos que la gravedad en todos los puntos sí apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces vamos a reemplazar nuestra formulita para el tiempo de vuelo y decimos que es 2 veces la velocidad inicial. La velocidad inicial es 20 metros por segundo, ¿cierto? Por el seno del ángulo, que en este caso sería 60, sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Luego podemos cancelar nosotros el 2 por acá, este 2 con este 2, ¿cierto? Nos queda 20 por raíz de 3 sobre 9,8, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con las unidades. Tenemos metros por segundo sobre metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, como este metro no se encuentra en la misma oreja de este metro, pues podemos simplificarlo, ¿cierto? Eliminarlo ahí. Y cancelamos un segundo de aquí con un segundo de aquí. Y finalmente aquí queda un segundo. Este se multiplica con el de arriba, ¿cierto? Y nos quedaría la respuesta en segundos, o sea que sería 20 raíz de 3 sobre 9,8, eso nos da 3,53 segundos, ¿listo? Ahora nos piden que calculemos la altura máxima. La altura máxima que alcanza el proyectil es esta de acá, ¿cierto? Y está dada como la velocidad inicial al cuadrado por el seno de tita elevado todo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces vamos a reemplazar eso y nos quedaría 20 metros por segundo todo al cuadrado por seno de 60 todo al cuadrado. Hallamos 20 por 20, 400 metros por segundo elevado al cuadrado, que haría metros cuadrados por segundo al cuadrado. Y seno de 60 sería raíz de 3 sobre 2. Luego elevamos ese raíz de 3 sobre 2 al cuadrado y nos quedaría pues raíz de 3 elevado al cuadrado, quedaría 3.
y 2 por 2, 4, el cuadrado se asigna arriba y abajo, y por este lado pues tenemos el 400 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y simplemente pues podemos hacer esto, sacarle cuarta de 4 una, ¿cierto? Y cuarta de 400, 100, y 100 multiplicado por 3 me quedaría 300 metros cuadrados por segundo al cuadrado sobre 2 por 9,8. Y finalmente pues miramos las unidades, ¿cierto? Metros por segundo al cuadrado, metros por segundo cuadrado, colocamos metro por segundo cuadrado, metro por segundo cuadrado, hacemos extremos y medios, segundos cuadrados por metros cuadrados, nos queda metros cuadrados por segundo cuadrado, y segundos cuadrados por metros nos queda metros por segundo al cuadrado. Simplificamos segundos cuadrados con segundos cuadrados y metros cuadrados sobre metros cuadrados, finalmente nos queda la respuesta en metros, y 300 sobre 2 por 9,8 nos queda 15,30 metros. ¿Listo? Ahora vamos con, esa fue la Y máximo, que fue la altura máxima que alcanza el proyectil. Ahora vamos a calcular X máximo, ¿cierto? O el alcance horizontal, ¿cierto? El alcance que logra desde aquí hasta aquí. Y para calcular ese alcance horizontal, pues nosotros ubicamos nuestra formulita que dice que X máximo es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de tita por coseno de tita sobre la gravedad. Reemplazamos eso y nos queda 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial que teníamos, por el seno de 60 por el coseno de 60 sobre 9,8 metros por segundo elevado al cuadrado. Ahí pues hacemos seno de 60 con nuestra calculadora o con la tablita de valores que tenemos en trigonometría, y nos quedaría raíz de 3 sobre 2, y coseno de 60 grados quedaría un medio, 2 por 2 nos quedaría 4, ¿cierto? Y un 400 que hay acá, pues yo puedo hacer esto, 2 por 2, 4, ¿cierto? 4. Y cuarta de 4, 1, y cuarta de 400 me quedaría 100. 100 multiplicado por raíz de 3 sobre 9,8, y eso me quedaría exactamente 17,63 metros. ¿Listo? Entonces este es X máximo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestras tres fórmulas: tiempo de vuelo, X máximo, Y máximo, ¿de acuerdo? Cuando nos pidan la altura que alcanza el proyectil, Y máximo, el alcance horizontal, X máximo, y el tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos con las formulitas, ¿de acuerdo? Entonces imaginémonos nosotros que en ese lanzamiento, ¿cierto?, de proyectiles forma una parábola, ¿cierto? Pero resulta que en Y conserva las características del movimiento de caída libre, ¿de acuerdo? Y en X conserva las características del movimiento uniforme, ¿sí? O sea que la velocidad inicial, ya vamos a ver qué sucede. Por este lado tenemos que la gravedad siempre va apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y ahora vamos a hacer una cosa: esta velocidad inicial, ¿cierto?, con la que yo lanzo el proyectil, ¿cierto?, con cierto ángulo que tengo por acá, resulta que se descompone en dos: en la velocidad en X, ¿cierto?, que se conserva siempre la misma durante todo el recorrido, y la velocidad en Y. Entonces, ¿cómo la descompongo yo? Velocidad en X y velocidad en Y. Pero entonces, esta velocidad inicial tengo que descomponerla de la siguiente forma: formo un rectángulo, ¿cierto? Es como si formara un rectángulo acá, y me queda por acá un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y digo una cosa: por este lado tengo que es el cateto adyacente, que es la velocidad en X, que yo quiero saberla, y por este lado tengo el cateto opuesto, que es esta misma medida, que es la velocidad en Y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo encuentro la velocidad en Y? Pues usando razones trigonométricas. Digo que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno de tita es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea que primero voy a calcular el seno de tita, que es igual a cateto opuesto, ¿cierto?, velocidad en Y sobre la hipotenusa, que en este caso es la velocidad inicial. Esta velocidad inicial pasa a multiplicar acá, y me queda que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de tita. Y por este lado el coseno de tita es igual a el cateto adyacente, que sería velocidad en X sobre B sub 0. Entonces velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de tita, ¿sí? Ya se empiezan a descomponer. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: yo sé que la velocidad en X siempre es la misma velocidad inicial, ¿cierto?, que lleva en todo el recorrido en X, ¿de acuerdo? Entonces, si yo la hallo, o sea que velocidad inicial por el coseno de tita, hallo la velocidad en X que se mantiene en todo el recorrido. Entonces yo sé que la velocidad vertical depende del tiempo transcurrido desde el lanzamiento y de la componente vertical de la velocidad inicial, ¿cierto? Por lo tanto, pues yo puedo escribir, bueno, velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, pero la velocidad inicial en Y, yo ya la hallé, ¿cierto?, que es esta velocidad inicial por el seno de tita, yo la pongo ahí, ¿cierto? Y de aquí necesito saber lo siguiente: si yo voy a hallar el tiempo de vuelo, pues sencillamente, bueno, el tiempo de vuelo, pues voy a hallar la mitad, ¿cierto?
el tiempo de subida. Y luego lo multiplico por 2 porque el mismo tiempo que se demora subiendo, se demora bajando, ¿cierto? Y cuando llega aquí a la mitad, pues la velocidad en y es 0, ¿cierto? O sea que la velocidad final en y sería 0 y me quedaría velocidad inicial por el seno de θ menos la gravedad por el tiempo. Y ahora eso me quedaría gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Despejando de acá me quedaría que el tiempo de vuelo es la velocidad inicial por el seno de θ por la gravedad, pero este es hasta ahora el tiempo de subida, ¿cierto? Y si yo quiero hallar el tiempo total de vuelo, pues cojo este y la multiplico por 2 porque el tiempo de subida es el mismo de bajada. Nos quedaría que el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. Y finalmente, para la siguiente fórmula, pues cuando el proyectil alcanza la altura máxima, ¿cierto?, la componente vertical de la velocidad es nula, por lo tanto pues yo puedo plantear esta ecuación, ¿cierto?, de caída libre, pero sabiendo que la velocidad en y aquí es nula, ¿cierto?, cuando es y máximo, cuando el proyectil alcanza su altura máxima. Por lo tanto pues si yo despejo y llamo y, ¿cierto?, que antes era la altura a la que caía el objeto, pues ahora va a ser el y máximo, que es la altura máxima del proyectil, y simplemente pues lo que voy a hacer es calcular, digamos despejar y máximo, y me queda que la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de θ sobre 2 veces la gravedad, y esa es la velocidad esa es la altura máxima que yo quiero hallar. Y por último pues vamos a calcular nosotros el alcance horizontal, que es x máximo, ¿listo? Entonces yo sé que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo en x acá, ¿cierto? Por lo tanto x es igual a la velocidad por el tiempo, pasando este tiempo al otro lado a multiplicar, y nos queda que x máximo es igual a la velocidad inicial por el tiempo, pero por el tiempo de vuelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de aquí hasta aquí se cumple todo el tiempo de vuelo, ¿cierto? Entonces yo reemplazo la velocidad inicial, ¿cierto?, para hallar x máximo, y me quedaría que la velocidad inicial es velocidad inicial multiplicado por el coseno de θ en x, y por el tiempo de vuelo, que es 2 veces la velocidad inicial, ¿cierto?, por el seno de θ sobre la gravedad, y simplemente reemplazo eso y me queda que x máximo es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de θ por el coseno de θ sobre la gravedad. Bien, por acá tenemos un ejemplito donde me dicen que con qué ángulo debe ser lanzado un objeto para que el alcance máximo sea igual a la altura que alcanza el proyectil. A lo que pues yo tengo que igualar x máximo con y máximo, cuando son iguales x máximo y y máximo. Entonces x máximo es igual a y máximo. Entonces yo coloco las formulitas para hallar el ángulo, ¿cierto? La fórmula de y máximo y la fórmula de x máximo. De aquí tengo que despejar el ángulo θ, ¿cierto? Entonces yo puedo cancelar la gravedad porque esta gravedad está dividiendo, pasaría a multiplicar aquí, se cancelaría, ¿cierto? Luego puedo cancelar la velocidad inicial, aquí con la velocidad inicial, porque pasaría a dividir y se cancelarían. Y un seno de θ de acá con un seno de θ de acá, y finalmente me queda 2 coseno de θ por este lado, ¿cierto? Y por este lado seno de θ sobre 2, este 2 está dividiendo por acá, lo puedo pasar yo a multiplicar acá y me queda que el seno de θ, ¿cierto?, sobre este coseno pasa a dividir sobre el coseno de θ es igual a 4, y yo sé por identidad trigonométrica que el seno de θ sobre el coseno de θ, ¿cierto?, es igual a la tangente de θ, ¿sí? Reemplazo seno de θ sobre coseno de θ, pues la tangente, ¿cierto? Y me queda tangente de θ igual a 4. Y finalmente, pues la tangente de θ es igual a 4. Por lo tanto, θ es igual a la tangente a la menos 1 de 4 o al arco tangente. Y finalmente me queda que el ángulo con el que se debe lanzar un objeto para que su misma altura máxima sea igual a su alcance horizontal es de 75,96 grados. Y ahí estaríamos terminando nosotros con la explicación de movimiento de proyectiles. Entonces, aclarar que acá arriba esta velocidad inicial está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Y se cancelaría con esta que está arriba. Esta gravedad está dividiendo, pasaría aquí a multiplicar y se cancelaría con esta gravedad. Y finalmente me queda 2 coseno de θ es igual al seno de θ sobre 2. Y esa sería la explicación de lo que es el movimiento de proyectiles. Espero que les sirva mucho esta explicación para el desarrollo de su guía. Muchas gracias.